titulado el mensaje Viaje sin regreso a lo más profundo de Dios. No hay regreso. Viaje sin regreso a lo más profundo de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante. Dice: Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que nunca me eché para atrás a la hora de decirles los que necesitaban saber o oír. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. El Espíritu Santo me dice que me esperan cárcel y sufrimiento, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Y ahora sé que ninguno de ustedes volverá a verme. Entonces cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi partida vendrán en medio de ustedes falsos maestros y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¡Cuidado! Y ahora los encomiendo a Dios. Pablo convocó a los principales líderes de la iglesia en Éfeso para darle su último discurso. En poco más de 10 versículos, Pablo va a sintetizar y a resumir lo que es la tarea más importante de todo cristiano y la tarea más importante de todo líder. Es tan profundo lo que Pablo dice que encontramos material suficiente para un curso completo de liderazgo. Pero hoy me propongo ver algunos puntos que sobresalen. Primero, la presencia del Espíritu Santo es irreemplazable. El tema central del mensaje de Pablo a los líderes de la iglesia de Éfeso es el Espíritu Santo. En poco más de 10 versículos menciona al Espíritu Santo en 3 veces. Y uno puede ver la relación estrecha, la relación amigable, la relación profunda que existía entre Pablo y el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque Pablo sabe cosas que humanamente son imposibles de saber, si no es a través de la revelación del Espíritu Santo. Él dice que va a ser la última vez que va a ver a los líderes. La iglesia de Éfeso nunca más le va a ver la cara. ¿Cómo sabe eso? Él sabe que en su camino a Jerusalén le esperan cárceles y prisiones. Él sabe que después de su partida iban a entrar falsos líderes a la iglesia y que no iban a perdonar el rebaño. Él sabe que algunos hombres del propio grupo de la iglesia se iban a levantar, iban a dividir la iglesia, iban a distorsionar la verdad con el único propósito de conseguir seguidores. ¿Cómo sabe Pablo todas estas cosas? Lo sabe por la revelación del Espíritu Santo. Había una estrechez, una comunión sin igual entre Pablo y el Espíritu Santo. Y mi pregunta hoy es: ¿no quisiera usted ser amigo del Espíritu Santo como lo era Pablo? ¿No te gustaría
ser amigo y tener una relación tan estrecha y profunda con el Espíritu Santo como la tenía Pablo? Pues claro que sí, eso es lo que aspiramos todos nosotros. La respuesta a esta pregunta es que es posible. Esto simplemente no era para aquellos primeros cristianos o apóstoles, sino que hoy en día disfrutar de la plenitud y de la comunión con el Espíritu Santo es posible. ¿Y cómo lo sé? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 2 versículo 11 que Dios no tiene favoritos, que Él no tiene favoritos. Pues si nosotros quisiéramos entonces vivir íntimamente en esa comunión profunda con el Espíritu Santo, deberíamos imitar a Pablo y vivir como él. Dice Hechos capítulo 20 versículo 24: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Tener amistad con el Espíritu Santo hoy en día es posible. Es posible. Podemos estar tan cerca de Dios como lo querramos. La admisión al círculo íntimo de intimidad creciente con el Espíritu Santo es posible. La admisión a ese círculo de intimidad surge de un deseo profundo, de un corazón que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio, todo tipo de sacrificio que sea necesario a fin de conseguir ese privilegio de tener intimidad con el Espíritu Santo. Es posible. Ahora, nos cuesta creer que nosotros podamos ser usados por Dios de la misma manera que eran usados aquellos primeros cristianos. Nos cuesta creer que Dios pueda usarnos a nosotros como usaba Pablo. Nos cuesta creer a nosotros que nosotros podemos vivir en la plenitud del Espíritu Santo como aquellos primeros cristianos. Pero no hay que ceder ante la duda que nace de la incredulidad. Dios dice que no tiene favoritos. Entonces yo creo a su palabra que si estamos dispuestos a pagar el precio que pagaron aquellos, nosotros también disfrutaremos de una íntima comunión y relación personal y profunda con el Espíritu Santo. Nosotros también. Y si alguno se preguntara por qué nosotros no podemos vivir en la plenitud que vivían aquellos cristianos, quizás la razón la encontremos en la respuesta a esta pregunta. ¿Estamos dispuestos nosotros a pagar el precio que sea necesario para tener intimidad, para ser admitidos en el círculo íntimo de intimidad creciente con el Espíritu Santo? Si puedes responder a esa pregunta, entonces ya sabes cuál es la respuesta a esta inquietud de por qué nosotros no podemos vivir en la plenitud del Espíritu Santo. ¿No será que nosotros no estamos dispuestos todavía a pagar el precio que sea necesario para entrar, para ser admitido en ese círculo de intimidad con el Espíritu Santo? El segundo punto sobresaliente de Pablo en el último discurso es la dependencia del Espíritu Santo. Es insustituible. El Espíritu Santo, dice él, es quien nos elige para una tarea especial. Y es a él a quien le debemos dar cuenta, y en quien debemos depender. Es Dios. Necesito puntualizar esto. Pablo lo dice. Él dice que nosotros fuimos escogidos por el Espíritu Santo para una tarea determinada. Pues entonces debemos rendirle cuenta al Espíritu y depender del Espíritu Santo.
Por supuesto que Dios ha establecido autoridades humanas aquí en la tierra a quienes debemos sujeción, pero no podemos esperar de esas autoridades humanas que suplan nuestras necesidades a fin de que nosotros llevemos a cabo la misión y la tarea que el Espíritu Santo te ha dado. Es un error esperar, es un error apoyarse y esperar en las autoridades humanas para que suplan nuestras necesidades a fin de que nosotros llevemos a cabo la tarea que el Espíritu Santo nos encomendó. Y acá los líderes pecamos y en grande. Porque en lugar de guiar a la gente a que se apoye y espere en Dios, guiamos a las personas a que dependan de nosotros bajo ningún punto de vista. ¿Quién fue el que te llamó para una tarea especial? Fue Dios, pues entonces va a ser Dios el que te sustentará. Va a ser Dios quien te guiará. Va a ser Dios quien te cuidará. Va a ser Dios. En Él debes encontrar todo lo que necesitas. No en un ser humano, sino en aquel en quien confió el llamado sobre tu vida. Pues levanta un aplauso y dale gloria al Señor. Dios nunca envió a alguien a la guerra a su propia expensa. Si Dios es el que te llamó para que cumplas una tarea determinada, pues va a ser Dios quien te sustentará. No cometamos el error de guiar a la gente a que se apoye y espere y dependa de nosotros, de la iglesia o de cualquier institución humana. Debemos depender y apoyarnos únicamente en aquel quien confió su llamado en nuestra vida. En Él encuentras todo lo que necesitas, en Dios. No veo ninguna de estas iglesias amargadas y resentidas con la iglesia de Jerusalén o con la iglesia de Antioquía. Ninguna de estas iglesias hijas de la iglesia de Antioquía o de Jerusalén, no veo que haya resentimiento o amargura porque no les apoyaran. No veo eso. Pablo se encarga personalmente de encomendar a los líderes de la iglesia de Éfeso a la gracia de Dios. Y así hace siempre. Dice la Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora los encomiendo a Dios. Ya nunca más me verán un pelo. Ya esta es la última vez que voy a estar con ustedes. Y ahora los encomiendo a la iglesia de Jerusalén. Y dependan de la iglesia de Jerusalén o de la iglesia de Antioquía. Bajo ningún punto de vista, Pablo está encomendando a la iglesia el cuidado de Dios. ¿Quién otro podía cuidar mejor a la iglesia en Éfeso? ¿Quién otro puede cuidar mejor tu vida? ¿Quién otro puede cuidar mejor tu hogar? ¿Quién otro más que Dios es el que puede cuidar de verdad aquello que nosotros tenemos? Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas. Para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y tener una palabra de aliento para comenzar el día bendecidos. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. Dice en Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos 15, versículo 40. Pablo y Bernabé estaban por salir a la obra misionera y los hermanos de la iglesia en Antioquía ponen sus manos
sobre ellos. Dice Hechos 15:40. Al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso de Dios. Ahora lo que Pablo hace con los líderes de la iglesia en Éfeso, la iglesia de Antioquía lo había hecho con él y con Silas. Cuando salen a la obra misionera, la iglesia pone las manos y los encomienda al cuidado misericordioso del Señor. Ahora, cuando Pablo en su primer viaje misionero sale a la obra, hace exactamente lo mismo con las iglesias y los líderes que va a establecer. Hace exactamente lo mismo. Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice: con oración y ayuno, Pablo y Silas encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. ¿En quién habían puesto su confianza? En Dios. ¿En quién encomendaron Pablo y Silas los nuevos líderes y las nuevas iglesias? En Dios. ¿En quién debían esperar para suplir todas sus necesidades? En Dios. ¿Te das cuenta? Nunca cometas el error de creer que alguien te debe algo, o que alguna institución, persona o iglesia está obligada a respaldar, apoyar o sostener una tarea que el Espíritu Santo te encomendó a ti. No cometas ese error. No esperes. No te apoyes en ninguna institución, en ninguna persona, en ningún gobierno, en ninguna iglesia. Solo en aquel que te encomendó para la tarea. Si Dios te llamó, Dios te va a sustentar. Dios estará contigo. Dios estará contigo donde vayas. Cumple con el llamado de Dios para tu vida. Estoy cansado de ver personas amargadas y resentidas. Están amargadas con la iglesia, están amargadas con el líder, están amargadas con el gobierno, están amargadas con una institución, con una agencia misionera. No cometas el error. Cumple el llamado de Dios para tu vida. ¿Fue Dios el que te llamó? Pues entonces depende enteramente de Dios. No necesitas el apoyo de ninguna persona, de ninguna institución, si tienes el apoyo de Dios. Ese es el problema, que muchas veces salimos sin el apoyo de Dios. Y todo el apoyo del mundo no te va a servir. Pero si tienes el apoyo de Dios, el apoyo de nadie en el mundo, no lo vas a necesitar. De ninguna persona o institución la vas a necesitar. Si tienes el apoyo de Dios, no necesitas ningún otro apoyo. Y si sales sin el apoyo de Dios, el apoyo de todo el mundo, no te servirá para la tarea que Dios te encomendó. Cumple con el llamado de Dios para tu vida. Que nadie te robe la corona. Estamos camino a la eternidad y yo descubrí en esta semana, en Apocalipsis se dice: he aquí vengo pronto, aférrate a lo que tienes, a lo que Dios te ha dado. Y que nadie quite tu corona. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 11. Estamos camino de la eternidad y en la eternidad Dios pondrá una corona sobre cada uno de nosotros. Pero si hacemos fielmente el trabajo que Dios nos encomendó, esa corona va a ser nuestra. Pero es posible que alguien se lleve tu corona si tú no haces el trabajo, si no cumples el ministerio y no cumples el trabajo de Dios para tu vida. Es posible que alguien se lleve esa corona que te pertenece. Y por la eternidad vas a ver tu corona, la que debía haber sido tuya, va a estar en la cabeza de otro y vas a decir: esa corona estaba destinada para ser mía. Y te vas a lamentar por toda la eternidad. Y vas a decir: esa corona, y la vas a ver en la cabeza de otra persona. Y vas a decir: esa corona estaba destinada para ser mía. Y no le vas a poder echar la culpa a nadie de que no esté en tu cabeza. El diablo no tendrá la culpa. La iglesia no tendrá la culpa. Nadie en este mundo tendrá la culpa de que la corona esté en la cabeza de otra persona y no esté en tu cabeza. Que nadie te quite la corona. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 11. Conozco a muchos líderes. Quiero hablar al corazón. Conozco muchos líderes de viajar y viajar por el mundo. Conozco a muchos líderes, pastores, maestros, misioneros, creyentes que están resentidos y amargados. Están resentidos y amargados con todo el mundo.
porque esperan, porque se apoyan, están siempre esperando, siempre demandando de la iglesia que los envió, de la iglesia a la que pertenecen, de la agencia misionera que los envió, están de la institución que están siempre esperando, siempre demandando, siempre amargados. Incluso les hacen responsable de sus pálidos ministerios y de sus paupérrimos resultados. Le hacen responsable a la iglesia que los envió, le hacen responsable a la institución, al gobierno. Ellos no cumplieron con el ministerio que Dios les dio y quieren hacer responsable a otras personas. Bajo ningún punto de vista, usted debe confiar en Dios. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Si Dios te llamó, Dios te va a dar los recursos que necesites para llevar a cabo la misión de Dios para tu vida. Basta de lamentarse, basta de estar demandando, basta de estar esperando en personas, instituciones. Nadie nos debe nada, nadie está obligado a apoyarnos, nadie. Si Dios quiere tocar el corazón de alguien en la iglesia, lo va a tocar. Si Dios quiere tocar el corazón del gobierno, lo va a hacer. Pero tú no te debes apoyar en nadie. Tu esperanza y tus expectativas tienen que estar puestas solamente en Dios, porque de Dios vendrá tu socorro. De Dios vendrá tu ayuda, de Dios vendrán los recursos que necesites para llevar adelante la misión de Dios para tu vida. ¿Eres tú uno de ellos que vives demandando y esperando? A lo mejor no de la iglesia, pero estás esperando y demandando de tus padres. Estás esperando y demandando del gobierno. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Sientes que podrías haber ido más lejos en la vida y haber tenido mejores resultados si alguien te hubiera ayudado? ¿Eres tú uno de esos? ¿Eres tú uno de esos que cree que podrías haber ido más lejos en la vida y haber obtenido mejores resultados si alguien te hubiera apoyado? Pues si piensas así, debes arrepentirte de inmediato. De inmediato. Si los resultados que tuviste en la vida, en el ministerio, en la vida, no son los resultados dignos del Dios que te envió, es porque no has estado en comunión con el Dios que te envió. No le puedes echar la culpa a nadie, ni a una iglesia, ni a un gobierno, ni a una persona, a nadie. Dice la Biblia en Jeremías 23:18. ¿Ha estado alguno de estos en la presencia del Señor para escuchar lo que dice en realidad? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho de que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. Con Dios nunca nadie fracasó y tú tampoco vas a fracasar. Si te apoyas solamente en el brazo fuerte del Dios omnipotente, te aseguro, te prometo que no vas a fallar. Nadie que ha puesto su esperanza y sus expectativas en el Señor ha fracasado, y ninguno de nosotros vamos a fracasar si nos apoyamos en el Dios Todopoderoso. Basta ya. Apelo al corazón de las personas y el Espíritu Santo me está ayudando. Basta de lamentarnos, basta de creer que podríamos haber hecho mejor en las cosas si alguien nos hubiera ayudado. No necesitas la ayuda de nadie. Si Dios va a tocar el corazón de alguien, gloria a Dios. Pero nuestras expectativas, nuestras esperanzas, nuestra fe va a estar solamente puesta en el único Dios que puede suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Aleluya. Buscadores de Dios, amantes de su presencia, sacudirá nuestro sistema religioso. A medida que avances en la lectura, sentirás que el cielo se abre y Dios irrumpe en la realidad de tu vida. Con este libro aprenderás que lo importante es Dios, lo urgente es que te encuentres con Él. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. También disponible en ebook.
Por eso Pablo encomendaba a la iglesia al cuidado de Dios. No a su cuidado, no al cuidado de la iglesia de Jerusalén, no al cuidado de los apóstoles en Jerusalén. Encomendaba a los nuevos líderes y a la nueva iglesia al cuidado misericordioso del Señor. Apelo a todo el mundo: no puede usted esperar depender de mí, de algunos de los pastores, de la iglesia, del gobierno, de los padres, de nadie. Quiera Dios que nosotros podamos guiarlos y ayudarlos. Hago mi máximo esfuerzo estando en la presencia de Dios cada semana para traerles revelación de Dios. Pero usted no debe poner sus esperanzas en mí o en la iglesia o en el gobierno, en quien sea. Nuestra esperanza está solamente en el Dios Todopoderoso, en aquel que nunca nos fallará, en aquel que nunca nos abandonará. Solamente en Él. Cumple la tarea que Dios te ha dado y depende en sujeción a las autoridades de la iglesia. Sí, Señor. Pero depende, toma todos los recursos que necesitas para cumplir tu ministerio. Solamente del Espíritu Santo, que fue quien te llamó. No te llamó la iglesia, no te llamó un pastor, no te llamó hombre alguno. Dice la Biblia que fue el Espíritu Santo quien nos llamó. Pues de Él depende. Y toma todos los recursos que necesitas para cumplir con el llamado de Dios para tu vida, dependiendo absolutamente del Espíritu Santo. Por último, una reflexión final. Pablo me impacta la recomendación que Pablo le hace a los líderes de la iglesia en Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. ¿Sabe lo que le está diciendo Pablo? Que la misión para Dios se deriva de mi relación con Dios. ¿Sabe lo que Pablo le está diciendo a los líderes? Cuídense a sí mismos. Habla de cuidar nuestra relación con Dios, de nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Todo lo de cuidar la iglesia, lo de la misión de Dios, se deriva, es el resultado de mi relación con Dios. Es lo que hizo Jesús cuando escogió a sus 12. Dice que los escogió para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. Primero estar con Dios, después la misión para Dios. Pensemos en Israel en el desierto. Cuando Dios quiere que el pueblo salga al desierto 7 veces, lo leí esta semana, 7 veces, le dice Dios a Moisés: preséntate delante de Faraón y dile 7 veces, dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Qué significa la palabra servir? Es intercambiable con la palabra adorar. En la mayoría de las traducciones usted va a encontrar o servir o adorar. Es lo mismo. No es que el pueblo debía salir al desierto para hacer algo para Dios. El pueblo debía salir al desierto para estar con Dios, que era diferente. Dios los convocó en el monte Sinaí, pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios. Aunque Dios le extendió una invitación, el pueblo de Dios no aceptó la invitación de tener comunión con Dios. Que nos hable Moisés, pero que Dios no nos hable directamente. Dios invitando al pueblo a tener intimidad con Él. Cuídense a sí mismos y cuiden el pueblo de Dios. La misión para Dios se deriva de mi relación con Dios. Quiero que todo el mundo pueda entender que el tamaño de tu ministerio, de tu servicio, de tu trabajo para Dios está determinado por el tamaño de tu relación con Dios, por el tamaño de tu vida de oración. El tamaño de lo que obtengas en esta vida en el ministerio para Dios, en el trabajo, en tu familia para Dios, se deriva del tamaño de tu vida de relación y de oración con Dios. Primero la intimidad, después el servicio. Siempre primero con Dios y después todo lo que Dios me encomienda para que yo haga. Cuídense a sí mismos y cuiden el pueblo de Dios. El tamaño de tu ministerio está determinado por el tamaño de tu vida de intimidad, de tu vida de comunión, de tu vida de oración. Póngase de pie, por favor.
y cierra tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Recuerda que estamos ante la majestad de Dios. Recuerda que no estás parado frente a un hombre. Estamos parados frente a Dios. Fue Dios quien nos trajo este mensaje en esta mañana. Mi pregunta es, ¿cómo responderemos al llamado de Dios? ¿Qué de aquellas personas en esta mañana que han estado poniendo sus esperanzas en un hombre, en una institución, en una iglesia? ¿Qué de aquellas personas que en esta mañana están amargadas y resentidas, que han salido de otras iglesias, o que están amargadas y resentidas porque no sienten el apoyo en la familia? Quiero decirte que sueltes de una vez por toda esa amargura y le pidas perdón a Dios, porque en lugar de esperar en Él, esperaste en un hombre. Eso es pecado, mi hermano, eso es pecado. Basta ya de echarle la culpa a otros. Satanás no tiene la culpa. La iglesia no tiene la culpa. La familia no tiene la culpa. Basta ya de echar la culpa a otros y de hacer responsable a otros de nuestros paupérrimos resultados, de nuestros lamentables ministerios y trabajos. Nadie tiene la culpa, nosotros la tenemos. Y hoy quiero que entregues ese pecado a Dios y que le digas al Señor: perdóname, porque en lugar de esperar en el Espíritu Santo, que fue quien me llamó, esperé en un hombre, en una institución, en una iglesia, en la familia. Perdóname por haber esperado la ayuda de hombre alguno. Te fallé, Espíritu Santo, y hoy estoy amargado y resentido. Y suelto la ofensa, suelto la amargura, suelto la amargura y el resentimiento, y caigo de rodillas delante de ti pidiéndote perdón, porque soy responsable, porque nadie más es responsable de lo que me pasa en la vida. No es el diablo, ni es mi familia, ni es la iglesia, ni es el gobierno. Hay gente que cree que podría estar mejor si tuviéramos un gobierno diferente. Olvídese de los gobiernos, olvídese de las instituciones, olvídese de la iglesia, olvídese de su familia y ponga su vista solo en Dios.